viene de lo que vivimos en casa, viene de todo eso. Si yo como papá voy a enseñarle a mi hijo que el modo de salir en la vida es insultando a alguien, es peleándome con alguien, es faltándole al respeto a alguien, es viendo pasar una mujer y verla de un modo incorrecto, ser grosero, maltratar a mi esposa, o situaciones de esta índole en la familia, entre hermanos, sobre todo, pues el niño va a crecer con eso. Entonces, de alguna manera eso se va a reflejar en la sociedad, y cuando ese niño crezca, pues lo repetirá. Entonces, tristemente esto se da desde, creo que desde los niños ya pequeños. Si tú vieras ahorita a alguien que está sufriendo bullying, ¿harías algo por ayudarlo? ¿Y qué harías? Ok, muchas veces pareciera que defender a una persona es inapropiado, porque la vuelves como una persona más indefensa o insegura, que dice, nada, tuvo que venir su amiguito a defenderlo, ¿no? Su amiguita, trajo a su mami, trajo a su hermano. Entonces, creo que un modo de defensa en esas situaciones es por lo menos no decidir o no ser parte de la burla. Si una persona se cayó, si a una persona le pusieron un mote, si alguien está abusando de una persona, pues no compartirlo, o sea, mostrarme, a lo mejor no decir, oye, no te metas con él, para no crearle este tipo de conflicto, pero sí mostrar mi desacuerdo, no reírme, pararme, irme, decirle, vamos, te acompaño, cambiar el tema, no sé, volteársela a la persona que está atacando, ¿no? ¿En tu caso hubo alguien que hiciera eso, que te defendiera o que, digamos, que se metiera en esos asuntos? Pues no lo expuse, siempre me mantuve como alguien que quería afrontar eso solo, pensando que en algún momento iba como a pararse o a detenerse, y no. Aunque claro, siempre aparece pues por ahí algún maestro, alguna persona que está viendo que lo estás pasando mal y que bueno, calma las aguas, ¿no? ¿Hubo algún maestro en tu caso? Sí, por ahí hubo alguna maestra que trató como de orientarme y todo, pero pues no logré yo abrirme con ella tanto como deseaba, pero sí, intentó. ¿Tu mamá en algún momento se dio cuenta de lo que estaba pasando? No le decía, yo era como, llegaba a la casa y cambiaba completamente, porque en mi casa yo estaba muy contento. Okay. Entonces no buscaba nada relativo a la escuela, ni tocaba temas ni nada. O sea, ¿tratabas de evitar el tema de la escuela? Sí, trataba de evitarlo, hasta que le hablaron y le dijeron que no iba. Todo esto que viviste, digamos que te cambió de alguna manera, y si sí, ¿para bien o para mal? Pues creo que con sabiduría te cambia para bien, sabiéndolo interpretar, porque decidí que yo en mi vida nunca iba a ser una víctima de nadie, que no iba a permitir, que yo de entrada sabía que dentro de mí había un potencial. En mi caso me gusta mucho el arte, me gusta mucho crear todo el tiempo, escribir, pintar, hacer todo este tipo de cosas, y que no iba a permitir que nadie me dijera cómo yo tenía que ser o qué debía hacer, ¿no? Entonces ahí se transformó esta parte en aprendizaje, en seguridad hacia mí, pero lo proyecté hacia volverme mucho más rebelde y mucho más difícil de llevar. Ahora, yo que te conozco, sé precisamente eso, que te gusta escribir y todo eso. ¿Escribiste alguna vez sobre ese tema, sobre lo que estabas viviendo? Sí, escribía mucho sobre sentir que no tenía un lugar de pertenencia. ¿Cómo lo escribías? ¿Como algo que le pasaba a alguien más o algo que te pasaba a ti mismo? A veces lo proyectaba como algo que le pasaba a alguien más, pensaba escribir un libro algún día sobre el tema. Sobre el tema, y sí, lo proyectaba así, también escribía algunas cosas de ensayos, algunas poesías. ¿Te sirvió eso de alguna manera para sentirte mejor? Sí, siempre cualquier aproximación al arte o a la creación que haya es liberador. ¿Jamás estuviste del otro lado, digamos, del lado de practicar tú el bullying hacia alguien más? Me aprendí que no, aun cuando me cambié de escuela, y el capítulo 2 es como que me cambié a la escuela que quería, pero entré siendo un alumno muy rebelde, mucho más. Ya no iba porque tuviera bullying, iba porque me iba de pinta. De hecho, me volví, al poder como potencializar todo lo que yo quería y haberme librado de esa carga, me volví un personaje muy popular en mi escuela. Entonces yo ya no iba porque ahora sí me iba de pinta con todos mis amigos, y me iba a Chapultepec y tenía muchas novias y me divertía, y
Y entonces empecé a cambiar. En la otra escuela ya no me tenía que cortar el cabello, entonces me lo dejé hasta acá. Y entonces ya era yo como a los 16 años un chico que se sentía un rockstar y que andaba imparable, no obedecía a nadie, y me salía, iba a fiestas. Y entonces, pues de ahí fue como lo que esta primera parte que parecía inofensiva generó en mí. Me puso a la defensiva con el mundo. Entonces, aunque nunca traté, o sea, y jamás hacer menos a una persona, el cambio como negativo sí se dio en mí porque me proyectó como a un lado rebelde, como a un lado de estar molesto con la vida. ¿Podría ser que buscabas el otro extremo de lo que habías vivido antes? Sí, buscaba sentir que encajaba, ya no esforzándome en tratar de convivir con la gente que yo no entendía y que no me entendía a mí, sino que más bien como que lo impulsé a volverme un eje de atracción por lo que hacía, y a contestarle a los maestros, y a hacer toda una serie de errores que el tiempo, o sea, por muy divertido que parece a veces, no lo es. O sea, es mejor hacer las cosas bien, te retrasas. Yo, por ejemplo, o sea, como un resultado de esto fue no haber acabado la escuela a tiempo, haberla dejado. Muchas veces pues fue difícil para mí, ¿cómo pudiera decirte? Es como si una bola de nieve muy pequeña la arrojas y empieza a rodar y parece inofensiva, pero cada que va rodando se va haciendo más grande hasta que llega un punto en el que te atrapa. Y a mí eso me pasó. Dejé la escuela, hice una pausa en los estudios, muy molesto por estas situaciones, hasta que llegó el día en el que ya pude como deshacerme de ello, superarlo, hablarlo y comenzar desde cero, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó esto? Bueno, este proceso me debe haber tomado una etapa larga desde que estaba en la secundaria, como secundaria a prepa, tal vez ya a acabar. ¿Crees que hubiera sido más pronto? ¿Crees que hubiera sido mejor que alguien te hubiera ayudado y lo hubiera superado más rápido? Sí, completamente. Creo que es cualquier persona que se aproxime a ayudarte, que te siente la confianza, es bien recibido, sí, logra un cambio. Bueno, la mayoría de las personas que lo sufren no buscan ayuda, como tú lo dijiste. Ajá. ¿Por qué, tú que lo viviste, por qué no lo hiciste y por qué crees que las demás no lo hacen? ¿Por qué no te logras abrir con las demás personas? Creo que nos juzgamos muy duro en ocasiones. Yo me acuerdo y sentía que el que no tenía lugar ni forma era yo. Sentía que el extraño, aún sabiendo y pudiendo apreciar que la demás gente se equivoca y comete errores, cargaba todo eso yo. Decía, yo soy el raro, yo soy el extraño, yo no. Ahora que dices que ya superaste, digamos que esos momentos y empezaste desde cero, ¿qué tipo de persona te consideras hoy en día? O sea, ¿cómo eres? Pues tuve que pasar un proceso de renovación muy fuerte. No acaba tampoco justo en ese periodo como esta etapa. Termino la escuela, paro y después tuve que empezar de cero, como cambiar mi mentalidad. Tuve que ver también que el mundo funciona de otra manera, en la que tú tienes que creer en ti de entrada, tienes que estar muy seguro de lo que tú quieres hacer y a dónde quieres llegar, pero muchas veces no sabes cuál es el camino que debes recorrer. La misma vida te va marcando muchas cosas y siempre hay que evolucionar. En mi caso, pues yo cambié de actitud, me corté el cabello después de traerlo de 10 años largo, me lo corté, nunca lo había usado así corto como lo tengo ahora. Al hacerlo, comencé a trabajar en otras cosas, comencé a verme bien, comencé a proyectar una imagen que a mi modo de ver era como más normal, me gustaba ser un poco más, con más actitud, pero aprendí, y creo que eso es crecer, y todos cuando llegamos a ese momento, no es crecer porque los años lleguen a tu vida y tener 20 es mejor que tener 30, no, cada etapa es muy disfrutable, pero hacerlo con la madurez e ir aprendiendo lo que cada etapa te da es con lo que te vas a quedar al final. Por lo que tengo entendido, ahorita trabajas. Así es. Y ¿cómo es el ambiente laboral? ¿Cómo lo vives?
El ambiente laboral es muy relajado, tengo el